Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. En el campus van a encontrar un documento, un PDF que se llama Mi primer algoritmo, para que vayan ahí y lo abran. Bien, el documento es este que tengo en pantalla. Bueno, esto que están viendo ahorita ya lo habíamos visto, las características del algoritmo, su definición, lo que es el análisis del problema, que descomponemos el problema en entrada, proceso y salida. Hoy iniciamos ya con lo que es la parte de resolución de problemas. Entonces tenemos un ejercicio. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice, se desea conocer cuánto se le pagará a un trabajador, sabiendo que trabaja por hora y que se le paga 100 lempiras la hora. ¿Cuánto se le pagará el día de hoy por las horas que trabajó? Bien, cuando nos presentan cualquier situación para que nosotros la resolvamos por medio de un algoritmo, lo primero que vamos a hacer es un análisis, ¿verdad?, que comprende la información que se nos está proporcionando, ¿verdad?, y cómo vamos a llegar al resultado que se nos está solicitando determinar. Bien. Ese análisis lo vamos a descomponer en 3 partes. En la entrada se refiere a los datos que el usuario va a ingresar. Si estuviéramos trabajando realmente en una aplicación, en una computadora, entonces la entrada equivaldría a todos esos datos que el usuario escribe, ¿verdad? O utilizando cualquier tipo de medio, entra al sistema, ya sea seleccionando de una lista, ¿verdad?, ya sea con botones, ya sea que vaya a escribir, pero cualquier información o cualquier dato que el usuario vaya a ingresar a un sistema. ¿Bien? Ahora, aquí es imprescindible que nosotros aprendamos a distinguir, ¿verdad?, los datos que se van a entrar de los datos que el algoritmo tiene que calcular. El requisito fundamental acá es que debemos de solicitarle al usuario la menor cantidad de datos de entrada, o sea, lo mínimo posible de datos. Esa es la situación. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a esperar que el usuario haga, por ejemplo, una operación aritmética y que después de hacer la operación aritmética entre el resultado al sistema. No, porque esa operación aritmética correspondería al algoritmo realizarla. ¿Sí? O, por ejemplo, no le vamos a decir al usuario que tome una decisión. Una decisión sería en el caso de, pues si trabajó más de 8 horas hoy, le voy a pagar 100 lempiras, pero si trabajó menos, le voy a pagar 80. Entonces no voy a decirle al usuario que él tome la decisión si le paga 100 o le paga 80, porque eso es algo que el algoritmo también debe de decidir. Nosotros lo tenemos que programar. Entonces la entrada, repito, es la cantidad mínima de información que el usuario va a entrar al sistema. Y son los datos que no nos proporcionó el texto del problema, pero que nosotros necesitamos en el proceso para obtener los resultados que se nos han solicitado. Ahora, el proceso son todas las operaciones aritméticas y lógicas necesarias para encontrar una solución o dar una respuesta en nuestro algoritmo.
¿Cuántas operaciones aritméticas vamos a realizar? ¿Cuántas operaciones lógicas? Las operaciones lógicas son aquellas que se construyen con operadores de comparación, mayor que, menor que, igual, distinto, etcétera, y utilizando también operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT. Esas son operaciones aritmético y lógicas. Ahora, estas deben de escribirse en una secuencia lógica. ¿Qué significa? Que si a mí me están solicitando, por decir algo, que determine el descuento de un artículo y yo llevo 10 unidades y el artículo me cuesta 50 lempiras, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de determinar el descuento? Las 10 unidades por los 50 lempiras. Me va a dar 500. A esos 500 yo le voy a determinar el descuento. No voy a partir, o sea, no voy a poner en primer lugar calcular el descuento cuando todavía ni siquiera sé lo que el cliente va a pagar. Entonces, es en una secuencia lógica que se deben de escribir todo este tipo de operaciones. Y la salida viene a ser los resultados de nuestro algoritmo y que nosotros se los mostramos al usuario, ¿verdad? No solamente los resultados, sino que también puede ser una combinación de datos que él mismo haya entrado. ¿Sí? Supongamos que en esto que les dije del descuento, que sería como una factura, no solo le vamos a presentar el descuento, que es el único resultado que nos pidió calcular, sino que tenemos que presentarle un detalle de factura. Entonces es una combinación de datos hasta que al usuario le va a servir, ya sea para tomar una decisión o ya sea para otros fines, como por ejemplo almacenamiento de información. Ahora, en nuestro ejemplo, que nos están diciendo, le vamos a calcular el sueldo a un trabajador y nos dicen que este trabajador trabaja por hora trabajada y que la hora, cada hora que él trabaja se le va a pagar a 100 lempiras. Esa es la información que nos están dando. Y nos dice que nosotros debemos de determinar cuánto se le va a pagar al trabajador el día de hoy. Entonces, miremos acá, en esta tablita, nosotros tenemos nuestro análisis. Entonces puse entrada, proceso, salida. Te voy a empezar por la entrada. Aunque nosotros empezamos por la entrada, cuando yo le doy pensamiento a esto, para poder definir tanto la entrada como por el proceso, yo primero tengo que entender de qué se trata el problema, qué es lo que me están pidiendo. Si yo no tengo claro qué me están pidiendo, entonces menos voy a saber cómo trabajar para llegar a ese objetivo. Entonces tengo que leer muy bien el texto del ejercicio. Entonces, si no entiendo el texto del ejercicio, tengo que preguntar, ¿verdad? Si tengo alguna duda. Entonces, cuando yo ya estoy clara de que lo que en realidad me están pidiendo, entonces yo puedo empezar a hacer el análisis desglosado, entrada, proceso, salida. Entonces, si yo no entiendo que me están pidiendo que calcule el sueldo del trabajador, entonces no voy a poder definir qué es la entrada, menos voy a poder definir qué es el proceso. Pero aquí está sencillo. ¿Cuánto va a trabajar esta persona? ¿Cuánto se le va a pagar hoy? ¿Qué necesito yo saber para determinar cuánto se le va a pagar el día de hoy? Te supongamos que él ya se va a ir a las 5 de la tarde del día de hoy y le tengo que pagar. ¿Qué necesito saber en primer lugar para pagarle? Tengo aquí, ¿Cuántas horas trabajó? exacto, tengo aquí el nombre del empleado para propósitos de información. Ahora, este dato de acá, horas trabajadas, miren que el texto del ejercicio no me lo da. Aquí no me dice cuántas horas trabajó. Si me dijera cuántas horas trabajadas, suponga que trabajó 5 horas el día de hoy y se le paga 100 lempiras la hora. El ejercicio ya me está dando las horas trabajadas, no tendría que preguntar. Pero aquí, en este ejemplo, no me está dando ese dato. Yo desconozco cuántas horas trabajó. Entonces, tengo que preguntarlo. Por eso es un dato de entrada. Una vez que he planteado todo lo que son datos de entrada, entonces voy a trabajar, ¿verdad?, con esos datos de entrada y con la información que me proporciona el ejercicio para poder obtener el resultado. Eso es el proceso. Tenemos una única instrucción aquí en el proceso, que es calcular el sueldo. Entonces, yo ya conozco las horas trabajadas, porque las estoy solicitando acá. Ahí tengo un dato. Y yo ya sé cuánto se le paga por hora, porque el mismo ejercicio me está diciendo cuánto se le paga por hora. Entonces, ¿a cuándo va a ser el sueldo? ¿Cuánto le voy a pagar hoy? Las horas que trabajó
por 100. ¿Sí? Entonces, esto acá estoy planteando que lo voy a guardar en algún lugar, al cual yo le voy a llamar sueldo. Una vez que he planteado todo el proceso, me voy a la salida. Y aquí digo que lo que le voy a proporcionar al usuario, o lo que le voy a mostrar, es el sueldo que le va a pagar a esta persona. ¿Ve? Entonces, eso es el análisis. Ahora, el análisis no sigue una sintaxis definida. O sea, que yo no me voy a poner a decir, no, fíjese que aquí usted no utilizó el igual, sino que utilizó, por ejemplo, sueldo es igual, la palabra, o utilizó la flechita. No, en esa sintaxis, en el análisis, uno no lo revisa. Lo importante del análisis es ver que ustedes en realidad distinguieron entrada, proceso, salida y que plantearon las operaciones en una secuencia lógica. Entonces, la forma de escribirlo no va a interesar tanto, sino que lo que ustedes pongan en ese análisis. Entonces, con esto, con este cuadrito, yo ya tengo un panorama muy exacto de qué es lo que el algoritmo tiene que hacer. Todavía no he llegado yo a diseñar un algoritmo. Solo estoy planteando, ¿verdad?, lo que debería de hacer el algoritmo, más no el mismo. Ahora fíjense aquí. Aquí ya está el algoritmo. En primer lugar, vamos a hablar de que el algoritmo lo podemos plantear de dos formas. El que ustedes están viendo ahorita, ¿ok?, que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo es una forma de plantear un algoritmo. Ya sabemos, el algoritmo es la resolución a una situación planteada a través de una secuencia de pasos. Entonces, el pseudocódigo, que es el que están viendo acá, es una forma de plantear ese algoritmo a través de palabras, o sea, algo escrito, en donde existen ciertas palabras que nos indican las operaciones que se van a realizar. Ya lo vamos a ver. Aquí la observación es que en este momento, ¿verdad?, yo no necesariamente voy a estar siguiendo la secuencia de ninguna aplicación, por ejemplo, PSaint, la sintaxis, ¿no?, sino que la sintaxis acá yo la estoy definiendo, ¿no?, sin necesidad de estar viendo una aplicación específica en la computadora. Entonces, les recuerdo, la resolución a un problema a través de un algoritmo es independiente del lenguaje de programación en el que se va a plantear. O sea que yo esto que estoy viendo ahorita, este algoritmo, me sirve igualmente si yo lo voy a poner en Java, si lo voy a poner en C, si lo voy a poner en Visual Basic, me va a servir igual, porque lo que está haciendo aquí es detallar la lógica que después se va a implementar en un lenguaje de programación. Entonces, miremos. Lo primero que va a llevar es la palabra algoritmo y le voy a asignar un nombre. En este caso, mi algoritmo se va a llamar sueldo. A continuación, paso a describir las variables. Miren, entonces pongo un encabezado, variables. Hay otra gente que solo le pone var de variables, está bien. Y ya siguiendo lo que nosotros hemos aprendido de cómo se diseña el nombre de una variable, ¿verdad?, y los tipos de datos que existen, entonces vamos a partir de plantear los nombres de las variables. ¿Qué variables? Bueno, las variables, tanto las que son datos de entrada como las variables que yo necesito para guardar operaciones aritméticas o lógicas. Entonces tengo dos datos de entrada, nombre del empleado y horas trabajadas. A nombre de empleado yo le puse nombre-empl y dije que es una cadena de caracteres. Vean que aquí yo no utilicé nom-empl como cadena de caracteres. Si alguien lo quiere hacer, está correcto. ¿Cuál es el siguiente dato? Bueno, de entrada tengo horas trabajadas. Voy a definir una variable para ese dato. Horas-trabajadas, dos puntos, va a ser de tipo entero. Y por último, como solo tengo una operación aritmética, que es esta de acá, esta multiplicación, tengo que guardarla en algún lado. Entonces voy a definir una variable para guardar ese dato. Sueldo, que va a ser de tipo real. Aquí definí una constante. La constante es pago hora. Miren que no le pongo el tipo de dato,
Solo le pongo el nombre de la constante y le asigno el valor. Pago hora igual a 100. Después de eso, estoy diciendo con la palabra inicio que voy a empezar el proceso, ¿verdad? Que se desglosa en las instrucciones de lectura, instrucciones de escritura y las operaciones aritmético y lógicas. Nuevamente, me voy a mi tablita del análisis para ver cuál es la entrada de datos. Aquí yo planteé que hay que entrar 2 datos. O sea, el usuario tiene que escribir 2 datos. Pues voy a utilizar una instrucción que se llama escribir. Escribir es una instrucción que va a hacer que aparezca, en este caso, un rótulo en la pantalla. ¿Qué rótulo? Ingrese el nombre del empleado. Ese es el rótulo que va a aparecer. Miren que esta es una cadena de caracteres que se va a imprimir de forma literal, tal como yo le estoy escribiendo, porque está encerrada entre comillas. Entonces se aparece de la misma forma que yo le escribí. Entonces, estoy utilizando este rótulo para indicarle al usuario que el dato que tiene que ingresar es el nombre del empleado. Entonces el usuario viene y escribe el nombre del empleado. Yo tengo que guardar ese dato, ese nombre, por ejemplo, Juan Pérez, escribe el usuario, ese Juan Pérez, ese valor, tengo que guardarlo en una variable. Y la variable es nombre empleado. Entonces aquí el algoritmo hace una operación de lectura para agarrar ese valor y guardarlo en la variable. Y lo hacemos a través de la instrucción leer. Te digo, leer nombre empleado. Ahí es cuando el dato, Juan Pérez, por ejemplo, se guarda en esa variable. Ahora me voy con el siguiente dato de lectura. Miren, horas trabajadas. Te voy a imprimir otro rótulo. Ingrese las horas trabajadas del empleado. Entonces aquí está, escribir. Entonces es una acción de escritura. Escribo un rótulo. Entonces el usuario va a ingresar 5, 6, 7, no sé cuántas horas trabajó ese día. Y ese dato nosotros tenemos que guardarlo en una variable. Entonces aquí está, leemos, leer horas trabajadas. Entonces ya tenemos 2 datos ingresados, el nombre del empleado y cuántas horas trabajó. Como ya hice todas las operaciones de entrada, ya las completé, ahora me voy con el proceso. En el proceso hay una sola operación. Aquí está. Te digo, proceso es sueldo, porque tengo la variable sueldo para guardar ese dato, es igual a las horas trabajadas por pago hora. En algunos ejercicios, si ustedes investigan, siempre está la palabra proceso, pero en otros no. Basta con decir sueldo igual a horas trabajadas por pago por hora y yo puedo omitir esta palabra, porque viéndolo yo sé que es un proceso porque es una operación aritmética. Esa palabra específicamente yo la podría omitir, pero no puedo omitir esto. Escribir y leer. Eso sí no lo puedo omitir. Bueno, hice el proceso. Aquí está. Vamos a ver nuestro cuadrito de análisis. Ya completé todo el proceso. ¿Qué me resta o qué me queda? La salida. ¿Y aquí hay que darle salida? Al sueldo. Entonces vean. Aquí vamos a hacer algo. Bien, tengo un escribir porque voy a dar salida, voy a mandar algo a la pantalla, pero tengo una combinación de datos. Tengo acá, ¿verdad? Datos que están en rojo y datos que están en verde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo estoy escribiendo una combinación de rótulos con variables. Veamos cuál es la diferencia. En primer lugar, lo que está encerrado entre comillas son rótulos. ¿Cuál es el primer rótulo? El sueldo del empleado. ¿Cuál es el segundo rótulo? Es de. Lo que está en rojo, que está encerrado entre comillas, son rótulos. Te va a aparecer, así como lo estamos viendo, así aparece en la pantalla. Pero lo que estamos viendo en verde, que es nombre empleado y sueldo, ¿qué son? Son variables. Miren, aquí está nombre empleado y aquí está sueldo. Y también no están encerradas entre comillas dobles. Entonces yo lo puse de diferente color para que ustedes diferencien.
Entonces, miren, los nombres de variables, cuando yo voy a escribir, e incluso en la lectura, no tengo por qué encerrarlos entre comillas. Si yo encerrar entre comillas este nombre de variable, entonces no se va a imprimir lo que está guardado en la variable. Lo que se va a imprimir sería el nombre. Todo lo que está encerrado entre comillas se imprime tal como yo lo escribí. Entonces, supongamos que siempre es Juan Pérez, que va a aparecer en la pantalla. El sueldo del empleado, por el contenido de esta variable, se imprime. Aquí está guardado Juan Pérez. Entonces, el sueldo del empleado Juan Pérez, después vengo con otro rótulo, es de, y después viene la variable sueldo. Supongamos que calculamos 500 lempiras. Te va a decir es de 500. Entonces, el sueldo del empleado Juan Pérez es de 500. Y esa sería la salida que yo le estoy dando a mi algoritmo. Acá, en esta tablita, está la explicación de lo que les he mencionado ahorita, del algoritmo. Miren la explicación, ahí está la definición de variables y constantes, el nombre del pseudocódigo, ¿verdad? Y el inicio y fin de las instrucciones del pseudocódigo. ¿Ven? Para que ustedes revisen, que es lo mismo que les he estado explicando ahorita. Entonces quiero que analicen, por favor, revisen el documento por si tienen alguna pregunta. Empiecen por revisar lo que es el texto del ejercicio, cómo se hizo el análisis, y después revisan el algoritmo. ¿Tienen preguntas? No, licenciada. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este lo voy a hacer en la pizarra. Supongamos que me dicen que hay que calcular el total a pagar por la factura de energía eléctrica. Y el dato que me dan $0.12 el kilowatt. Ese es el dato que me están dando. Entonces, descompongamos el ejercicio. Entrada, proceso, salida. Ahorita lo que me interesa que lo entiendan bien es al análisis. Entonces lean el texto del ejercicio y díganme, ¿cuál sería la entrada de datos? ¿Qué es lo que yo necesito para calcular lo que me están pidiendo, pero que el ejercicio no me lo está dando? Los kilowatts que consumió.
los kilowatt consumidos. Entonces sería una entrada de datos, kilowatt consumidos. Ok. ¿Necesitaría otra cosa? ¿Otro dato? Vamos a poner el nombre del cliente. Bien. ¿Cuál sería el proceso? Entonces, miren lo que me está dando el ejercicio. El ejercicio, el único dato que me está dando aquí es que cada kilowatt cuesta 12 centavos. Entonces ya tengo el precio de un kilowatt. Y aquí yo estoy solicitando que me digan que este cliente, cuánto fue lo que consumió, cuántos kilowatts. Así que para el proceso, cuando yo llegue acá, yo ya sé cuántos fueron los kilowatts consumidos y cuál es el precio de un kilowatt. ¿Cómo voy a calcular el total a pagar? Multiplicándolo. Multiplicándolos. Entonces el total es igual. Se los voy a poner en palabras para que vean que aquí la escritura es libre, con tal de que me detallen las operaciones en una secuencia lógica y me las detallen de forma correcta. Es igual a ¿qué? A los kilowatts consumidos multiplicado por 0.12. Ahí está, ese es el total que va a pagar. ¿Y qué sería la salida? Total a pagar. Ese es un ejemplo de análisis, de un análisis. Miremos otro análisis. De determinar la nota final para María González, sabiendo que sus notas parciales son de 67, 78 y 90. Entonces la nota final va a ser una media aritmética, o sea, un promedio normal. Entonces tengo mi análisis, entrada, proceso, salida. Pregunta, ¿habría alguna entrada de datos? O sea, Sí, las notas. las notas ahí me las están dando. Me están diciendo que son 67, 78 y 90. Ya me las están dando. Ahora, ¿es suficiente estos tres datos, 67, 78 y 90, para calcular la nota final? Sí. Es suficiente, ¿verdad? Entonces no habría entrada de datos en este caso. Si yo necesito otro dato, porque el proceso sería la suma de estas tres notas y esa suma la divido entre 3. Entonces yo diría, el proceso son sumar 67 más 78, perdón, más 78 más 90. Y una vez que tenga eso sumado, lo divido entre 3. Y a eso le daría salida a ese resultado. Entonces, miren, ahí me están dando toda la información. No hubo entrada de datos. Pero si yo digo esto, ¿en qué cambiaría? Miren, ¿en qué cambia si yo modifico el texto del ejercicio? Que ahora hay que colocar Tiene que las ingresar las notas. Exacto, ahora yo no sé las notas, entonces tengo que pedir entrada. Entonces yo podría decir, tiene que ingresar la nota 1, la nota 2 y la nota 3. Hay que ingresarlas. ¿Y qué voy a hacer con esas notas que ingresa? Ya no van a ser valores fijos porque puede ser cualquier valor. Ese valor de la primer parcial está representado por nota 1. El del segundo parcial está representado por nota 2. Y el del tercer parcial está representado por nota 3. Entonces, dentro de esas variables es que yo voy a guardar cada uno de los parciales. Entonces sumo las tres notas y la divido entre 3. ¿Y a qué le voy a dar salida? A la nota final. Entonces, ¿cómo se modifica
el análisis dependiendo de los datos que me dan en el texto del ejercicio. ¿Alguna duda? No, Lick. ¿Nada? Bueno, entonces si no hay dudas, quedamos hasta acá y ya en el campus ustedes tienen la actividad de participación del día de hoy. No es en un foro, ¿verdad? Sino que es un cuestionario. En el cuestionario ustedes van a encontrar una única pregunta en donde lo que tienen que hacer es el análisis. No tienen que hacer otra cosa, sino que el análisis. O sea, lo que ustedes están viendo en la pantalla. Entrada, proceso y salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Bueno, entonces quedamos hasta aquí y continuamos mañana. Que pasen Lick, yo feliz solo día. Dígame. tengo una Dígame. duda, pero sobre la primera guía que mandamos, aún está calificada, ¿verdad? ¿Cuál es la primera guía que mandaron? La de la de la forma 003. No, ¿Qué? Usted dice la de participación. sí. No, la de participación. No, la participación se va a dar ya cuando finalice el parcial. Ah, ok. Recuerde que todas esas actividades de participación, todas van a sumar N cantidad de puntos al final. Bien, entonces que tengan feliz día y váyanse al campus a hacer la participación. Igual, Lick, gracias. Bueno, adiós. Gracias, igualmente. Feliz día, Lick. Igualmente.